Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Hoy abrimos una nueva sección en el canal, que es la sección de fuego. Aprovechando que están bajando mucho las temperaturas, nos encontramos a -2 grados. Y en principio, si la ley no cambia, podremos empezar a hacer fuego. Pero hay varias cosas que deberíamos saber antes de empezar a salir al monte a hacer fuego. Y os la quiero explicar en el capítulo de hoy. Así que empecemos. Primero de todo me gustaría empezar a hablar de qué es el fuego, las bondades y las maldades del fuego y la legislación que hay alrededor de esta práctica, ya que es interesante que no tengamos ni accidentes ni sanciones alrededor de salir al campo y ponernos a hacer fuego a lo loco. De lo primero que quiero hablar es del sentido común. Antes de que todos salgáis corriendo al campo a hacer fuego, a cremar todo tronco que encontréis por ahí tirado, es muy importante usar el sentido común. No hagamos fuego si no es estrictamente necesario, si no es para realizar una práctica bien controlada o porque nos encontramos en una situación complicada. Si necesitamos cocinar, podemos utilizar diferentes métodos como son los hornillos. Si necesitamos calentarnos, también hay otras alternativas antes que llegar a hacer fuego. Pero si llegado el caso no podemos usar estas otras prácticas, os voy a explicar 4 nociones básicas que tenemos que tener. Pero antes de todo me gustaría hablaros de los incendios forestales, de la negligencia que hay alrededor del fuego. En este mapa que os voy a poner aquí ahora en pantalla, podemos ver 55 grandes incendios forestales que se crearon en España durante el 2022. Estamos hablando de grandes incendios forestales, no de pequeños, sino que hubo 55 durante este 2022, 55 grandes incendios. Para considerar un gran incendio quiere decir que al menos ha consumido 500 hectáreas de masa forestal, de bosques. Así que haciendo conteos a la mínima y suponiendo que cada incendio forestal quemara solo 500 hectáreas, estaríamos hablando de 27.500 hectáreas quemadas. Pero en realidad es mucho más alarmante. En realidad se llegaron a quemar 250.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, sería el equivalente a que se hubiera quemado la mitad de Cantabria. Otro motivo por el que no debemos hacer fuegos es que el bosque aprovecha toda esta masa forestal, estos árboles que mueren, que caen, estas ramas, las aprovecha porque hay un proceso en el que los animales descomponen, los animales, bacterias, diferentes seres vivos descomponen esta madera y la devuelven al suelo en forma de abono, lo que permite que los suelos sigan siendo ricos y permite que los bosques sigan proliferando. Si nosotros limpiásemos y arrasásemos con toda la vegetación caída de los árboles, lo que haríamos es arrasar con este abono natural y con el tiempo acabaríamos teniendo un suelo, un sustrato que carecería de alimento. ¿Veis? Este sustrato es muy negro, muy oscuro debido a toda esta pinaza, a todas estas maderitas que se van descomponiendo, pero si lo que hacemos es acabar con todo esto para poder, porque todo el mundo se pone a hacer fuego, se pone a quemar las ramitas, se pone a limpiar los bosques, este material no se descompone, no lo absorbe el suelo y entonces perdemos esta capacidad de abonar del suelo y nutrir a estos árboles que nos rodean por aquí y acabarían muriendo. Y por último, si no decides hacer una buena práctica o un buen uso del fuego, ya sea por la naturaleza y por la fauna y la vegetación, hazlo por ti mismo. Piensa que cuando tú haces un fuego, se te puede descontrolar con relativa facilidad. Si no coges y haces unos perímetros y creas unos sistemas de seguridad alrededor de ese fuego, puedes crear un incendio. Y el incendio es implacable. El fuego viaja a la misma velocidad a la que viaja el viento en ese momento. Si tenemos ráfagas de 30 km por hora, ese fuego estará viajando a 30 km por hora. Pensad que nosotros no somos capaces de correr a esa velocidad y probablemente no podríamos avanzar. El fuego es implacable. El fuego le da igual si nosotros somos su creador o no. Acabará con nuestra vida con una facilidad alucinante. Pensad que el fuego, aparte del calor, también consume el oxígeno, puede llegarnos a ahogar. Puede ser que nosotros nos ahoguemos porque haya consumido el oxígeno que hay alrededor y nos asfixiemos incluso antes de ser quemados. Cuando intentemos huir del fuego, nunca lo hagamos en la dirección del viento, intentemos atajar hacia los laterales si hay la posibilidad para poder salir de
vemos que el fuego viene en línea recta hacia nosotros, el viento viene en línea recta hacia nosotros y está avanzando, nosotros es interesante que nos salgamos hacia los lados, pero antes que eso hay que ser muy precavido a la hora de hacer un fuego. Hay que tener agua para apagar el fuego, hay que apagarlo bien apagado, no hay que dejarlo desatendido, hay que despejar bien la zona para que una chispa no pueda saltar, hay que tener en cuenta las condiciones ambientales en ese momento, si han sido días muy secos, si está todo muy seco. Pensad que si todo está muy seco y una brasa salta a 3 o 4 metros de aquí y aquella zona está bien seca, es muy fácil que prenda fuego y ya empezaríamos a tener un fuego descontrolado, sería difícil apagar el fuego de aquí al mismo tiempo que tenemos que controlar el fuego de allí, así que sed muy precavidos a la hora de hacer fuego. Y bueno, dicho esto y una vez tratados los temas más importantes, que es el bosque y nuestra propia seguridad, hablemos de nuestro bolsillo. Cuando hablamos de legislación hay varias cosas que debemos tener claras. ¿Se puede hacer fuego en el bosque? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Vale? Lo primero que hay que tener claro es que la legislación varía en cada comunidad autónoma, incluso diría que en cada municipio. Un ejemplo muy claro fue este verano pasado, a principios de verano, el tema de San Juan. Había dos municipios que eran colindantes. Uno de los municipios prohibió hacer fuegos durante San Juan y el municipio de al lado no. O sea que debemos de tener en cuenta de que hay que estar bien informado porque el no conocer una ley no nos exime de cumplirla. Por mucho que nosotros no conozcamos la ley, eso no hará que nosotros seamos sancionados. El desconocimiento no te exime, así que es importante estar bien informado. Otra cosa muy importante es saber la zona en la que nos encontramos, a qué municipio pertenece. Un claro ejemplo es el mío. Yo soy de Trem. Trem es uno de los municipios más grandes de Cataluña, con más extensión de territorio, aunque, ahora os pongo el mapa por aquí, la ciudad en la que vivo es pequeñita, pero tiene una extensión de territorio muy grande. Pero este territorio está dividido por otros territorios adyacentes. Como podemos ver en el mapa, la zona azul pertenece a mi municipio y el núcleo urbano está ubicado en la zona azul, más pequeña, que se encuentra abajo en el centro, pero es cortada por otros municipios. Así que si yo salgo a una de esas zonas en blanco, debería regirme por la normativa de esos municipios y no del mío. Ahora sí que sí, ya hemos hablado de proteger el bosque, de protegernos a nosotros mismos y de protegernos a el bolsillo, a las sanciones económicas que podamos tener a la hora de realizar un fuego. Sé que no he sido muy claro en tema de legislación, pero como podéis ver no podría hacer una charla ancha sobre el tema de legislación, ya que en cada municipio, en cada comarca, en cada comunidad autónoma, la legislación cambia. Os puedo decir que en mi comunidad, que en mi municipio, yo puedo ir al ayuntamiento y pedir hacer fuego. Hay un periodo de tiempo en que tengo que informar y otro periodo de tiempo en el que tengo que pedir permiso. La diferencia entre informar y pedir permiso es que si yo informo, simplemente tengo que decirlo y ellos no tienen que responderme. Yo digo, voy a hacer fuego, les informo. En caso de que no pueda, ellos sí que contactarían conmigo, pero tengo que informar de la zona porque eso agilitará a los medios de salvamento, a los bomberos, para que puedan extinguir un fuego si yo la liase. Pero después hay otro periodo de tiempo en la que tengo que pedir permiso. Ellos tienen que darme el visto bueno a la hora de realizar fuego. Y después hay otro periodo de tiempo que es donde hay la prohibición. Así que muy importante, hablad con vuestro municipio, hablad con el municipio en el que os encontréis y en el que queráis hacer fuego y que os asesoren, que os informen de si realmente esta práctica es posible, no es posible y por qué. Ahora vamos a hablar de la química del fuego. Cuando hablamos de fuego necesitamos tres factores para que este se lleve a cabo. ¿De acuerdo? Necesitamos el combustible, el comburente y una fuente de calor. Como combustible podría ser la yesca, podría ser la leña, podría ser papel. Después, otro factor a tener en cuenta es el comburente. El comburente normalmente suele ser el oxígeno, que es lo que hace que la llama se mantenga viva. Necesitamos oxígeno para que la llama continúe funcionando, ya que la llama lo consume. Si hacemos fuego dentro de casa es importante que ventilemos, estará consumiendo ese oxígeno y nos podríamos quedar sin oxígeno y acabar muriendo, ¿de acuerdo?
Entonces, el oxígeno es vital para que el fuego funcione. Un ejemplo muy fácil es si tú enciendes una vela y pones un vaso boca abajo encima, cuando se acabe el oxígeno, la vela irá disminuyendo hasta que se apagará porque se habrá consumido todo ese oxígeno. Y por último tenemos la fuente de calor. La fuente de calor es esa chispa, esa llama del mechero, esas chispas del ferrocerio, que es la que permitirá que inicie el fuego. Necesitamos estos tres factores para poder iniciar un fuego. Aunque sea el método más sencillo y tengamos unas pastillas de encendida de fuego y un mechero y después tengamos leña o tengamos carbón, necesitaremos primero el comburente, la fuente de calor que nos permita encender lo que vendría a ser el combustible y el oxígeno que sería el comburente para que este fuego llegue a funcionar. Y por último os quiero hablar del combustible, que es la parte más importante, ya que es la que menos depende de nosotros, porque lo que vendría siendo el comburente, que sería el oxígeno, está ahí, no lo llevamos con nosotros, no lo tenemos que cargar en la mochila, no tenemos que buscarlo en ningún sitio, el comburente siempre estará, es muy probable que estemos donde estemos haya oxígeno. Simplemente lo único que hay que tener en cuenta es que si lo hacemos en el interior, que sea un sitio ventilado para que no se consuma todo el oxígeno y acabemos asfixiados. Y después lo que es la fuente de calor, siempre podemos llevar un ferrocerio, un mechero, etcétera, ¿vale? Pero lo que viene siendo el combustible es lo que no depende tanto de nosotros, porque allí donde estemos podemos encontrar diferentes tipos de madera o no encontrarlas. Puede ser que sea un día nublado como ha sido hoy y hubiese llovido el día anterior, la madera está empapada, nos cuesta encontrar yesca seca, aquí hay un nivel de humedad bastante elevado, entonces es muy importante la parte del combustible. Que haya llovido el día anterior no quiere decir que no podamos hacer fuego, simplemente que será mucho más complicado. Podemos llevar en la mochila acelerantes como podría ser el alcohol, podríamos usar goma neumática que nos mantiene la llama, podríamos llevar papel de váter que también nos ayudaría, pero aunque todo esto suceda, si está todo muy mojado es mucho más complicado. Pero la madera, y algo que tenemos que tener en cuenta es que la leña, la madera, tiene una ventaja importante, que es muy poco porosa, así que la capacidad de penetrar el agua dentro de la madera es mucho más baja. Y también tenemos que tener en cuenta que es mucho mejor coger ramas muertas que se encuentren suspendidas en el aire que no, que no estas que están en el suelo, ya que el suelo transmite la humedad a la madera y aún así nos costaría más. Pero si nosotros cogemos, por ejemplo, un trozo de madera, por húmedo que esté, en su interior seguramente la humedad no habrá penetrado, entonces podemos partir esta madera y sacar pequeñas virutas del interior y eso nos facilitaría el poder hacer un fuego. Todo esto lo veremos en próximos vídeos. Como he dicho, esto es una nueva sección, es un vídeo introductorio a toda la temática del fuego y os enseñaré diferentes técnicas, diferentes modos de hacer fuego, diferentes materiales, etcétera, que iremos viendo en los siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Así que bueno, como siempre me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros, tenéis la campanita por aquí para que os notifique próximos vídeos y abajo tenemos la cajita de los comentarios en que podéis dejarme vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras sugerencias, vuestras inquietudes. Yo siempre contesto a ellas, así que bueno, hasta luego.